si bien es analista político y focaliza, que estuvo en distintas oportunidades, focaliza también en el plano internacional, hoy va a ser la primera vez que vamos a hablar de política internacional, pero también desde lo personal. Álvaro Sicarelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. Vamos a focalizar en lo que es la política regional, si le queremos llamar, y después vamos a ir a la condición particular de cada uno, ¿no? Relacionado con este tema. ¿Por qué Bolsonaro en Brasil? Bueno, en primer lugar, me gustaría hablar de las consecuencias de este primer triunfo de Jair Bolsonaro en la primera vuelta, que fue un triunfo inesperado, rompió con todas las expectativas que tenía hasta incluso el establishment, los medios de comunicación, la academia, el mismo sector político tradicional, que no creía que Bolsonaro iba a sacar el 47% de votos, los casi 50 millones de votos que sacó, y Jair Bolsonaro, en primer lugar, rompe con el status quo del tripartito. En Brasil se repartía el poder tres partidos. El Movimiento Democrático Brasileño, que estaba dirigido en su totalidad por la dinastía Sarney. José Sarney había sido presidente de Brasil en la época de Alfonsín, seguramente la audiencia lo recordará. El Partido Socialdemócrata del Brasil, dirigido por Fernando Henrique Cardoso, que fue el que sacó a Brasil de la inestabilidad económica, aplica el famoso Plan Real, que dicho sea de paso sigue rigiendo los destinos de la economía del Brasil hasta el día de hoy, y el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Yo creo que todos los brasileños sabían o creían que los presidentes del Brasil iban a salir siempre de esos tres partidos. Pero bueno, un sistema absolutamente corrupto y corrompido, absolutamente ajeno a las demandas de amplios sectores de la población por temor a lo que un tribunal inquisitorial del progresismo podía hacer que aquel que tratara el tema de el garantismo en la política de seguridad, la inestabilidad económica, el gasto público, la demagogia en el asistencialismo, podía ser tachado de derechista o fascista. Entonces, estos tres grandes partidos, además de la corrupción, se negaron a tratar estos temas que eran demandados por amplios sectores de la población del Brasil. Obviamente, ¿qué sucedió? Llegó quien levantó estas banderas como propias y, utilizando términos de Ernesto Laclau, cubrió, llenó el significante vacío de estos sectores y obviamente tuvo la respuesta electoral esperada. Y vos, y ahí vamos a lo personal, Álvaro, vos apoyás a Bolsonaro a pesar, bueno, que es una persona muy crítica. Sabes que nunca estuve de acuerdo con los prejuicios, esto de prejuzgar. Bueno, Bolsonaro con el tema gay tiene una sensibilidad bastante particular. Vos elogiás a Bolsonaro siendo gay. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, yo si fuera brasileño, en esta segunda vuelta no tengo la menor duda que votaría a Bolsonaro. Quizás en la primera hubiera optado por Geraldo Alckmin o algún otro candidato de centro liberal. Mi condición de homosexual, que es abierta, conocida, no me excede de ser un ciudadano, y en Brasil me pasaría lo mismo, que estaría preocupado por otras cuestiones que no es solamente el ejercicio de mis derechos como homosexual, sino que también estaría preocupado por el avance del narcotráfico, el crimen organizado, la violencia en las calles, la inestabilidad económica, muchísimas otras cuestiones en las que me fijaría en un candidato. Y dentro de lo que tiene que ver con el programa de gobierno de Jair Bolsonaro, hay políticas que él propone, en las cuales estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La lucha contra el enorme déficit público que tiene Brasil, un Estado que también es elefantiásico, eliminar y sacar al garantismo como filosofía del derecho dentro de la política de seguridad pública. Bueno, hay muchísimos temas que él defiende: la apertura de los mercados, firmar acuerdos de libre comercio con las grandes economías del mundo, redefinir el Mercosur, generar un sistema meritocrático en el mismo sistema político, todo lo que defiende Bolsonaro. Amén de las apreciaciones que previo a la campaña presidencial y previo a asumir, si gana en segunda vuelta la presidencia, ha tenido sobre los homosexuales. Y acá hay que hacer un parate. Esas apreciaciones que ha tenido Jair Bolsonaro también las han tenido
prejuiciosamente muchísimos dirigentes de izquierda y los progresistas, los medios de comunicación y el establishment, no los vi rasgándose las vestiduras como lo hacen con Bolsonaro. Yo no me olvido cuando Lula da Silva en los 90 dijo que la ciudad de Pelotas era un polo industrial exportador de putos, que Evo Morales dijo de que si comíamos pollo nos volvíamos todos homosexuales de forma peyorativa, que Maduro atacaba a Capriles como si fuera algo peyorativo suponiendo su condición de homosexual, y no nos olvidemos los dos grandes íconos de la izquierda latinoamericana, Fidel Castro y el Che Guevara, que eran rabiosa y abiertamente homofóbicos. El Che Guevara crea el primer campo de concentración y de reeducación forzosa para homosexuales, la UMAP, y Fidel Castro decía, entre varias cosas, que la revolución no necesitaba ni poetas ni peluqueros, y por otro lado decía que la homosexualidad era una desviación liberal capitalista que ponía débil al hombre que tenía que estar dispuesto y al servicio de la revolución. Yo no veo a todos los progres que hoy están todos llorando por los medios de comunicación por la llegada de Bolsonaro haber dicho nada de esto. ¿Alguien le quitó mérito a Lula para ser candidato a presidente por haber dicho que una ciudad exportaba putos? ¿Alguien dijo algo de Evo Morales por decir que si comías tal o cual comida te hacía de tal o cual condición sexual? Yo no los escuché. Ahora parece que cuando algún referente de la derecha o del centro derecha lo dice, hay todo un aparato mediático dedicado a destruir a esa figura. Y por otro lado te quiero decir que yo rompí un prejuicio, y en esto se lo tengo que agradecer a un colega de las redes sociales que se llama Patricio Leguizamón, que me dijo: Álvaro, ponete a ver todas las filmaciones completas sobre las declaraciones de Bolsonaro, no veas los recortes que muchas veces son maliciosos. Y efectivamente, sí, Bolsonaro no le gustan los gays. Ahora, no encontré una declaración de Bolsonaro donde él diga que nos tienen que mandar a un campo de concentración, donde nos tienen que mandar a hacer una terapia endocrinológica o hormonal para curarnos. No lo escuché decir eso. No dijo que él va a armar grupos parapoliciales para perseguir a homosexuales en Río de Janeiro o en Sao Paulo. No existe eso. Él lo que dice es que él no le agrada el comportamiento homosexual, pero que en un gobierno de él la ley rige igual para todos. Y a mí me parece que eso es lo que nos tenemos que abocar. El hecho real, el comentario real, no la presunción y lo malicioso. ¿Los derechos humanos funcionan distinto para un lado o para el otro? Pero no tengo la menor duda. Mira, en la política general, cuando la izquierda mata es revolución y cuando la derecha mata es genocidio. Así han creado ese discurso. Entonces, si Maduro te masacra en lo que va de su gobierno 10.000 personas por hechos políticos, fomentando grupos parapoliciales, bueno, es parte de un proceso revolucionario que se pone de frente a las intentonas de la derecha y del imperialismo a tumbar la revolución. Ahora, la Gendarmería Argentina desaloja un corte de ruta que es una violación flagrante a la ley y no hay ni siquiera heridos. Bueno, tenés todo el aparato mediático progresista pidiendo la cabeza de la ministra de Seguridad, del presidente Macri, comparan a Macri con Videla, porque esa es la construcción del discurso. Es un discurso mentiroso, falaz, y lo peor de todo, y lo que yo nunca le voy a perdonar al populismo argentino, principalmente encarnado en el peronismo en todas sus expresiones, es que le han vuelto a inocular ese discurso maniqueo y mentiroso a jóvenes que por suerte no han tenido que vivir los años oscuros de la Argentina. Hoy escuchás chicos de 18 años que te dicen: uy, a mí me hubiera encantado estar en la Argentina del 70. Pero están locos, no tienen ni idea de lo que están hablando. Tendrían que estar agradecidos de haber nacido y haberse criado en plena democracia, con todas las falencias de la democracia argentina, pero que es un paraíso al lado de lo que se vivió. Yo lo viví. Pero a ver, era chico, y yo diría desde el 66 hasta el 83 en la Argentina. La persecución en las universidades, la guerra intestina y violenta y sanguinaria entre la izquierda y la derecha peronista, el accionar de la extrema izquierda en el interior del país. Y estos chicos dicen: ay, me hubiera encantado vivir ahí y entregar la vida por una causa que no les interesa a ellos. O sea, esas causas no piensan los jóvenes, los usa. Son la carne de cañón para sus intereses espurios. Y desgraciadamente, bueno, yo tengo casi 40 años, voy camino a eso, y doy gracias que viví la gran parte de mi vida en democracia, con Alfonsín, con Menem, aún con los Kirchner que me parecieron nefastos, pero aún así pude expresarme libremente, ejercer libremente mi profesión,
en la década del 70, digo, ¿cuál es el paraíso? Y sin embargo tenés un gran porcentaje de jóvenes que añoran esas épocas. Y una época, Álvaro, que realmente la democracia tapó grandísimos errores y masacre también. Cuando entra el gobierno militar, ya en democracia hubo 900 desaparecidos, hecho por Lencina, Alejandro Lencina, un gran amigo mío, hijo de los desaparecidos en la masacre de Pasco, que vos lo habrás leído. Sí. Bueno, Alejandro Lencina siempre dice, en democracia desaparecieron 900 personas que la democracia, diríamos, la historia nunca reconoció. Ajá. ¿Y quién pide? ¿Y quién reclama por los derechos humanos y el resarcimiento de las víctimas de la AAA, de la víctima de los montoneros, de las víctimas del ERP? ¿Quién reclama? La hija de Lambruschini, 5 años, tenía que ser un objetivo militar de estos energúmenos. Me pregunto. Y no nos olvidemos además que las cúpulas estaban en connivencia, porque sabemos muy bien hoy que el señor Firmenich, el señor Galimberti y gran parte de la cúpula de Montoneros se reunía en la ESMA con Macera, al que querían convertir en el segundo Perón. Incluso representantes de la cultura, como Lino Eneas Pilimbergo, hasta incluso Ernesto Sábato, que después se transformó en un ícono de la democracia, estaban trabajando para el Partido de la Democracia Social, que era un partidejo ficticio que financiaba Macera. Entonces, por favor, yo a veces lo escucho al señor Osvaldo Papaleo, que anda deambulando, pero no debe tener otra cosa que hacer, además de vivir en una torre en Puerto Madero, hablando de derechos humanos, cuando él fue el secretario de prensa de Isabel López Rega y tomó a punta de pistola Canal 9. Pero acá nos olvidamos todo lo que pasó en la Argentina. Acá cualquiera que fue de extrema derecha pasa a ser progresista y de izquierda y hay un manto de piedad. Ahora, si Mauricio Macri, que tenía 17 años o menos, durante el proceso se tiene que bancar que una diputada kirchnerista muestre una foto falsa de Videla con él, cuando era imposible, porque por la diferencia de edad, y acá no pasa nada, acá cualquiera. Una diputada le dice Macri gato, está todo bien. Ahora, del otro lado, levantás mínimamente la voz ante estas hipocresías, estas incoherencias y esta falta de respeto sobre lo que ha sido la real historia argentina. Listo, prepárate porque cual Juana de Arco, te van a prender fuego en la Plaza de Mayo. Nos quedan 2 minutos, Álvaro. Sí. Volvemos un poquito al principio. Ojalá se termine en algún momento con esta diferenciación, digo desde lo personal, por tu condición, sí. La cual respeto, como tiene que ser, y se terminen con estos prejuicios, porque muchas veces lo discursivo va por un lado y el accionar por otro. Totalmente. Mira, esto es muy simple, Jorge. Mientras yo siga pagando, la cuestión de la igualdad de los homosexuales en la sociedad tiene que ver con una cuestión de igualdad tributaria. Mientras yo siga pagando los mismos impuestos que un heterosexual, merezco la misma contraprestación de servicios, derechos y garantías que un heterosexual. Correcto. ¿Por qué? Porque es la ley básica, regla básica de la democracia. Igual representación a igual tributación. Nada más que eso. Después de esta cuestión de la construcción de la identidad LGTB, que es todo un invento que se hizo a partir de la década del 60, en algún punto favoreció para instalar el debate de la segregación de la comunidad homosexual, pero después se transformó en la muletilla de sectores extremistas, que además nunca tuvieron nada que ver con la defensa de los derechos LGTB. Porque como siempre recuerdo, además de lo que hizo el nazifascismo, el franquismo y las dictaduras de derecha en América Latina, los regímenes comunistas en el mundo fueron 10 veces más violentos y virulentos contra el colectivo LGTB. Te pongo un ejemplo claro. Pinochet, un dictador, durante su gobierno fue donde más se inauguraron discotecas gays en Chile, con aperturas mediáticas, la prensa y famosos. Y sin embargo, en ese mismo momento, en la Unión Soviética nos mandaban a campos de concentración de trabajos forzados. Madurez. Gracias, Álvaro. Gracias a vos, Jorge. Pausa.